Hola a todos, bienvenidos a mi canal. Cemal sufre de amor. ¿Estará celoso el Mair de Asille? Asille perdonará a Cemal. ¿Habrá amor entre Mair y Asille? La dama de Nedret amenazará a Asille. Cemal dirá que quiere romper con Helin. Todo y más estará contigo en nuestro vídeo pronto. El emocionante segundo tráiler de nuestra serie ha sido lanzado. En primer lugar, los que dicen, Asille, perdona a Cemal y volverán a estar juntos, presiona el botón me gusta a continuación y comenta sobre nuestra pareja y mostremos nuestro número juntos. Las sorpresas comienzan ahora en la serie El juego de mi destino. Porque la reacción de la audiencia al escenario ahora hará que los eventos progresen de manera muy diferente. Dado que Cemal se mostró bien y Asille estaba persiguiendo a Cemal, nuestro escenario ahora procederá de manera un poco diferente. Jamal pagará por lo que ha hecho. El acercamiento entre Asille y Mair comenzará en poco tiempo. De hecho, la mayor sorpresa serán los celos de Asille por Mair. Cemal, en cambio, querrá morirse de amor. La mayor sorpresa que nos espera es que la historia de Asille estará ante nosotros en poco tiempo. Veremos por lo que pasó Asille durante 7 años después de que Cemal la abandonara, cómo cuidó a sus hijos y por lo que pasó. Viviremos momentos donde estaremos muy emotivos en estas escenas. Veremos qué tan duro lucha Asille. Cuando veamos estas escenas, nuestro enojo hacia Cemal aumentará aún más. Veremos escenas donde Mair será feliz ahora. Sembrar semillas de amor entre Mair y Asille y presenciar estos momentos de la mano de Cemal complacerá a todos los asistentes. Como pueden ver, les damos la noticia de que ahora veremos hermosas escenas en la serie de Kaderimi no Yuno. Mientras le iba a decir a Helin que Cemal quería romper con Helin en el nuevo episodio de la serie, Asille llama a Cemal y le dice que no le diga nada. Porque la SRA Nedret se enteró de la verdad de Hidayet y amenazó a Asille sobre este tema. Asille, que oculta el hecho del asesinato de Cemal, puede pedirle a Cemal que se dé por vencido con él diciendo que me enamoré de Mair, y esta vez Cemal se sentirá abandonado y abandonado. Por otro lado, Mair, sin darse cuenta de todo lo que está pasando, se enamora cada vez más de Asille día a día. Mientras las tormentas se desatan dentro de Asille, podrá ella ver el amor de Mair o podrá responder al amor de Mair. Puede escribir lo que piensa sobre estos temas en la sección de comentarios, para que podamos ver quién opina lo mismo. Cuando Cemal decide divorciarse de Helin, Cemal no podrá divorciarse de Helin, ya que Nedret presenta el conocimiento de que Asille es el asesino como carta de triunfo. Debido a la verdad aprendida por Asille, Nedret tendrá dificultades incluso para volver a estar con Cemal. Por otro lado, Cemal no podrá cumplir su promesa a Asille una vez más, ya que no puede permitir que Asille vaya a la cárcel. Por ello, el encuentro de Asille Cemal quedará para otra primavera. Mientras Nedret tenga esta información, no habrá fusión para Almohadilla Azem de todos modos. Podemos decir que queda muy poco tiempo para que Mair se entere del hecho de que Cemal es en realidad la ex esposa de Asille. Creo que le dirá a Fikret esta verdad, lo que le provoca pesadillas a Gulsum. El caso es que, en un entorno en el que Ur y Mair están conectados con una pasión tan real, será Ur quien desate el nudo. En otras palabras, comprenderá que está en un camino irreversible debido a su amor por Mair Ur. Incluso si Mair Cemal descubre la verdad en los siguientes episodios, nunca podrá renunciar a Ur. Ur no aceptará a Cemal como su padre, pero mi padre dirá Mair. Así, comenzará un proceso que Asille no podrá separar de Mair. Además, comenzará un amor mutuo por Razi y Meral. Supongo que Razi probablemente considerará separarse de Zaide actuando independientemente de su padre a partir de ahora. Ya podemos adivinar que Zual se convertirá en un amante platónico y obsesivo de Mair y que este amor dañará a alguien. Gulsum había visto a Asille y Cemal. Gulsum le preguntó a Asille qué había pasado, y Asille tuvo que contarle todo a Gulsum. Le dijo a Asille Gulsum, Cemal es mi exmarido. Asille le había dicho a Gulsum toda la verdad. Gulsum tendría dificultades para no decirle la verdad a Mair, que vive en mentiras. Pero quería decirlo, no pudo evitarlo. Gulsum le dijo a Asille, iré y te lo contaré todo. Razi, por su parte, había llegado a algunas verdades. Pero Razi atrapó a su padre, que también estaba en otros asuntos, y agarró la garganta de Razi.
Nergis y Ur no son hijos de Mair, le dijo Razi a su padre. Volviéndose hacia Razi, Helin dijo, ¿quién es su padre? La verdad se estaba extendiendo lentamente, y pronto todos se enterarán. Asille y Cemal estaban a punto de tomar una decisión. Asille quería que Cemal contara todos los hechos. Cemal quería recuperar a Asille. Le dijo a Cemal Asille, mira, no te engañaré. Cemal dijo que ya no será el mismo de antes. Somos el destino del otro, dijo Cemal. Asille también le dijo a Cemal, arriesgas todo, y Cemal dijo, le contaré todo a todos abiertamente. ¿Crees que Cemal lo contará todo? Espero tus comentarios en la sección de comentarios, a ver quién opina lo mismo. La parte emocionante de nuestra serie nos está esperando. En el nuevo episodio de nuestra serie, además de lo que aprendió la dama Nedret, los sentimientos de Gulsum aumentarán mucho y definitivamente no será tan sincera con Asille como antes. Pero durante un tiempo, no le dirá nada a Mair ni a nadie. Intentará hacer frente a lo que ha aprendido dentro de sí mismo. Cemal presionará a Gulsum con varias palabras, como no entendiste a un tutor. Gulsum seguirá de cerca a Cemal y Asille en los próximos episodios. Al final de este camino, creo que sabrá que fueron marido y mujer en el pasado. Gulsum comenzará a amenazar abiertamente todas las declaraciones de Cemal. Pero creo que Cemal saldrá de esta de alguna manera. ¿Crees que Cemal saldrá de este trabajo? Si comentas en la sección de comentarios, veremos quién tiene la misma opinión. Asille hará todo lo posible para persuadir a Gulsum, pero desafortunadamente, habrá una gran explosión en la mansión con lo que aprendió de la dama Nedret. Hay diferentes eventos en nuestra serie todos los días y nosotros, los espectadores, estamos esperando escenas muy emocionantes. Aquellos que quieran juntarse con Cemal y Asille pueden escribir lindas palabras sobre Cemal y Asille, darle me gusta al vídeo y comentar. Gulsum se había enterado de que había algo entre Asille y Cemal. Nedret quería deshacerse de Asille lo antes posible. Nedret, quien acudió a Amasia para esto, recibió gran información. Nedret se enteró de que Asille era buscado como asesino. Nedret usará esta situación para amenazar a Asille. Cemal, por otro lado, estaba cuestionando su matrimonio con Helin. Cuando Helin le mintió a Cemal que estaba embarazada, el ambiente se volvió tenso. Mis amigos que aman el juego de mi destino, suscríbanse a mi canal, manden sus comentarios y apoyen. Por favor, no olvides. Por ahora, hemos llegado al final de nuestro vídeo, amigos. No olvidemos suscribirnos a mi canal para la continuación de los vídeos, activar las notificaciones, darle me gusta al vídeo y escribir un comentario. Los vídeos son para ustedes, amigos. Cuídate. Adiós.